Bienvenidos todos a este sexto módulo correspondiente a embarazo y VIH, donde estaremos dando información actualizada y muy positiva en relación a las embarazadas con VIH. En esta oportunidad estará a cargo de la doctora Yajaira Roldán y mi persona Carlos de Gobella, donde estaremos hablando sobre la fisiopatología del VIH en el embarazo. También estará la doctora Caldera con el tema de las pesquisas de las embarazadas VIH positivo y la doctora Moraima hablando de la prevención de la transmisión vertical del VIH y los diferentes escenarios que nos podamos encontrar con las embarazadas VIH positivo. De manera que sin más preámbulo vamos a dar inicio a este fascinante tema donde ustedes puedan llevar todos los beneficios a nuestras mujeres embarazadas VIH positivo. Muchas gracias y éxito para todos. Hola a todos. Bueno, agradezco a la Sociedad Venezolana de Infectología y a ONUCIDA por haberme invitado a participar en este entrenamiento. Yo voy a hablar la parte de la fisiopatología del VIH en la embarazada y va a estar dividida en dos partes. Yo voy a hablar la parte de fisiopatología y el doctor de Gobella va a hablar sobre las embarazadas y aspectos directamente relacionados con ellas. Antes, vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya conocen. El virus del VIH es un virus ARN y aquí vemos que están expresados todas sus proteínas y las enzimas. Las enzimas, la transcriptasa reversa, la proteasa la integrasa y proteínas como la glicoproteína GP41 y la glicoproteína GP120. El virus de VIH es un virus ARN. Ellos son retrovirus del género lentivirus y contienen tres genes principales. El gen GAP, que codifica proteínas estructurales internas, el gen POL, que codifica enzimas, la polimerasa, la integrasa y la proteasa, y el gen N, que codifica proteínas estructurales externas. Aquí está representado la organización genética del virus del VIH, el gen GA, que codifica la P24, el gen POL, por ejemplo, que codifica la proteasa, y el gen N, que codifica proteínas estructurales de envoltura, como la GP41 y la GP120. Haremos un repaso del ciclo de vida del VIH. Esto lo han visto en otra clase, pero brevemente veremos algunos aspectos. Una vez que entra el virus dentro de la célula, pierde sus cubiertas proteicas y el ARN viral es transformado a ADN viral gracias a la transcriptasa reversa. Ese ADN viral entra al núcleo de la célula y se integra al ADN celular para producir las proteínas propias del virus. De allí salen los viriones y luego ocurre un ensamblado y sale al exterior para infectar nuevas células. La entrada del VIH a la célula es a través de la glicoproteína de envoltura viral, que es la GP120. Para ello, para esa entrada, se requiere de otras estructuras, los correceptores, que se llaman CCR5 y CXCR4. Estos correceptores han sido identificados en linfocitos y monocitos y ayudan a promover la entrada del VIH dentro de la célula. Aquí los podemos ver en esta figura, una célula CD4, donde expresa CXCR4, y aquí está otra célula que expresa CCR5. Puede haber células CD4 que pueden expresar tanto CXCR4 como CCR5. Y habrá el tropismo de los virus a los diferentes, según sea el caso, a las diferentes células. Aquí lo podemos ver, un virus con tropismo para R5
El correceptor presenta CCR5 y virus con tropismo para X4, el correceptor presenta el correceptor SXCR4. Y pueden haber virus con tropismo doble, tanto CCR5 como CXCR4. Lo podemos ver. Cuando es una infección inicial, siempre está involucrado el CCR5 como correceptor para CD4. Las personas que son homocigotas para la selección en el gen CCR5, es decir, que no tienen el gen CCR5, tienden a ser resistentes a la infección. Y aquellas que son heterocigotas para el polimorfismo tienden a mostrar una progresión más lenta de la enfermedad. ¿Cómo es la transmisión del VIH en la superficie de la mucosa? Para ello se hicieron estudios de modelos animales y se estudió en los modelos del virus simiano, del VIH, y donde se vio en esos monos resus cómo entraba el virus a la célula. Y después de entrar, aquí lo podemos ver en esta figura, que las células, los viriones, se le unen a las células dendríticas, son las células de Langerhans, ellas son células presentadoras de antígenos. Estas células pueden transportar los diferentes virus, los virus como adosados a ellos, y lo lleva a los cambios linfáticos regionales. Y de allí se puede diseminar a todo el organismo. Aquí está una célula dendrítica con viriones y que se lo presentan al linfocito CD4. Las bases biológicas para el SIDA, a pesar de los grandes avances que hay, no se conoce en detalle cómo es el proceso específico de esta enfermedad. Y lo que sí es cierto es que hay un descenso de la célula CD4 con inversión del radio celular normal CD4 sobre CD8 y desregulación de la producción de anticuerpos por parte de las células B. La respuesta inmune a ciertos antígenos, por supuesto que se presentan, y de allí las infecciones oportunistas. Los eventos patogénicos de la entrada. 2 días después de la infección, el VIH puede ser detectado en el tejido linfoide y se disemina rápidamente a través de todo el sistema. El tiempo desde la infección de las mucosas y la viremia plasmática oscila entre 4 y 11 días. Es bueno destacar que hay riesgo de infección por aquellos casos en que hay inflamación de las mucosas, disrupción de las barreras de la mucosa por inflamación, infección, etcétera, como las que son causadas por cervicitis, uretritis y úlceras. Estas infecciones favorecen el riesgo y que ocurra mayor infección por el VIH. ¿Qué sucede en los nódulos linfáticos, sobre todo en la infección primaria? Una vez en la infección primaria, los nódulos linfáticos, se han obtenido estudios donde se observa que es un sitio primario de infección. Y también ha sido posible ver que una vez que ocurre la infección primaria a la infección crónica temprana, está marcado por un descenso del ARN viral en el plasma y una resolución del síndrome viral agudo. El síndrome viral agudo, ustedes lo han visto eh, previamente en clases anteriores. La disminución de la carga viral se correlaciona con la aparición de una respuesta inmunitaria específica del virus, en particular de los linfocitos T citotóxicos. El tejido linfoide asociado al intestino, GAL. El tracto gastrointestinal contiene gran cantidad de tejido linfoide, lo que lo convierte en un sitio ideal para la replicación viral. Se ha demostrado que este GAL, que es un sitio de diseminación viral temprana, y el establecimiento del reservorio proviral. Este reservorio contribuye a dificultad, o sea, no es posible controlar la infección a pesar de que reciban los pacientes el tratamiento antirretroviral efectivo y adecuado. No se logra reducir estos niveles provirales.
Con respecto a GAL, la infección por VIH puede ser compartamentalizada, es decir, que hay diferentes sitios del organismo donde puede estar el virus como en un privilegio inmunológico, es decir, que van a estar los virus como protegidos en unos santuarios. Y estos es en los testículos y en el sistema nervioso central. Allí habrá 6 especies del VIH, sino que también el grado de penetración de los fármacos antirretrovirales va a ser también diferente. En estos sitios es posible encontrar y detectarse el virus del VIH, sobre todo en el líquido cefalorraquídeo. Y como ya dije, a pesar de que reciba tratamiento antirretroviral efectivo. Aquí, ¿cómo es lo que ocurre en una infección, en la infección viral aguda? Aquí vemos que están las células que están infectadas con el virus del VIH y se pone en evidencia este virus de VIH a través de técnicas de hibridización in situ, que son las manchas, los puntos blancos que ustedes observan allí. Esta es la infección inicial. Allí, estas células dendríticas portan o llevan gran cantidad de virus y la viremia es alta. Ya en la fase crónica, como observan, ya los puntos convergen, los puntos blancos convergen en esta fase crónica temprana, como se ve aquí, que por técnica de hibridización in situ. Aquí están las células dendríticas que tienen los viriones más bien que están externos y la viremia es baja. Con el tiempo, en la infección crónica, cambia el correceptor. Ya no son CCR5, sino CXCR4. Y en esta parte hay una fusión celular, una formación de sincicio. Y se correlaciona con una progresión de la enfermedad. ¿Cómo es la fisiopatología del VIH en la embarazada? No hay cambios, eso totalmente semejante a la mujer VIH, a la mujer que no está embarazada. Esa inmunodeficiencia, ella tiene inmunodeficiencia celular, depresión del linfocito CD4 y pueden desarrollar infecciones oportunistas, igual que una mujer que no esté embarazada. El doctor de Bobella va a hacer énfasis en algunos aspectos que ocurre en la mujer, su fisiopatología normal. Aquí voy a hacer una aclaratoria de qué ocurre cuando la infección por VIH en el transcurso de su historia, de historia natural sin intervención de tratamiento antirretroviral. Inicialmente ocurre una carga viral elevada, aquí lo vemos, y un descenso de los linfocitos CD4. Luego hay una fase como de silencio, vamos a decirlo así, y hay aumento progresivo de la carga viral, descenso de los CD4, y a los años se presentan los síntomas generales del VIH, de las infecciones oportunistas, en ellos vamos a ver que hay una gran carga viral elevada y CD4 bajo. Incluso puede ocurrir hasta la muerte. Bueno, los otros aspectos va a ser hablado por el doctor de Bobilla. Bueno, agradezco por su atención y gracias. Ok, bien, excelente día para todos. Mi nombre es Carlos de Gobella. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Sociedad Venezolana de Infectología, igual que a los amigos de ONCIDA, por la invitación a este proceso de formación y compartir un poco la experiencia en relación a las embarazadas con VIH. Igual agradecimiento a la gente de Ciempro por su apoyo en la parte tecnológica y lo más importante a ustedes por permitirme compartir este hora de conocimiento. Bien, vamos a dar un inicio a la segunda parte del punto correspondiente a fisiopatología del VIH en la embarazada. Y vamos a iniciar con un resumen muy breve, haciendo énfasis en aquellos puntos más importantes de la fisiopatología del VIH en el organismo que dio muy excelentemente la doctora Roldán. Siguiente.
La doctora Roldán nos comentaba que el virus de inmunodeficiencia humana o el VIH, una vez que ingresa al organismo, específicamente al sistema inmunológico, con mayor tropismo hacia las células linfocitos CD4, ellas al ingresar el virus va a utilizar el material genético de la célula para replicarse. Una vez que alcanza su máxima replicación, abandonan la célula previa destrucción de la misma para buscar otras células CD4, replicarse de nuevo, destruir la célula y así sucesivamente. Va a llegar un momento donde hay una máxima replicación viral, ¿verdad? Lo podemos ver como una carga viral muy alta y va a haber una máxima de destrucción de células de CD4 que se va a expresar como un debilitamiento del sistema inmunológico del individuo, de manera que este va a quedar expuesto a muchas enfermedades que son lo que llamamos enfermedades oportunistas. Llámese tuberculosis, toxoplasmosis, neumocitis, cuadro diarreico, etc. En esta fase se clasifica al individuo desde el punto de vista clínico como en fase de SIDA y que es la fase previa a la muerte. Este proceso que acabo de describir puede ocurrir de forma más lenta o más rápida en las diferentes personas. Siguiente, por favor. Y este proceso lento o rápido va a depender de muchos factores, factores genéticos, factores como por ejemplo aquellas personas que toman tratamiento antirretroviral, que tienen un excelente estilo de vida desde el punto de vista nutricional, duerme bien, hace deporte, bien manejo de las emociones. Generalmente son personas que la replicación del virus va a ser muy lenta, va a estar muy controlada y su CD4 o defensa van a estar muy bien. Son personas, y así las tenemos, que tienen más de 20 años con el virus y están mejor que ustedes mismos. Y tenemos otro grupo de personas donde el proceso es mucho más rápido, donde son personas que no toman tratamientos antirretrovirales, tienen un estilo de vida poco deseable, son personas que tienen un estado de nutrición muy bajo, consumo de alcohol, tabaco, droga, o que tengan alguna enfermedad de base crónica que hace que sus defensas sean más bajas, de manera que en esta persona vamos a ver que la replicación o la carga viral es muy alta, sus defensas son muy bajas, de manera que van a estar más expuestos a las enfermedades oportunistas, al SIDA y posterior la muerte. Este proceso que hemos resumido va a ocurrir exactamente igual en todos los individuos, ya sea en el hombre como en la mujer. Y en la mujer, ya esté embarazada o no esté embarazada. Este proceso es igual. Pero, ¿qué ocurre en el embarazo? ¿Cómo se comporta el VIH en el embarazo? ¿Será que el embarazo hace que este proceso de replicación viral sea mucho más rápido? ¿O el virus hace que este embarazo tenga más complicaciones médicas y obstetras y haya mayor probabilidad que se transmita al feto? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de profundizar en eso, la próxima, por favor, quiero que conozcamos cuáles son aquellos factores que hacen que la mujer, y aún más la mujer embarazada, sea más vulnerable de adquirir el virus de inmunodeficiencia humana o VIH más que los hombres. Existen varios factores. Siguiente, por favor. Tenemos factores biológicos, factores socioculturales y factores económicos. Vamos a detenernos rápidamente en los factores biológicos. Hay 4 básicamente. El primero, la superficie anatómica de la mucosa vaginal es 4 veces mayor que la del pene. Por lo tanto, la probabilidad de que haya microrupturas durante las relaciones es mayor y tanto mayor probabilidad será la penetración del virus del VIH a través de esa microruptura y que se desencadene lo que anteriormente hablamos. Segundo factor, el adelgazamiento de la mucosa vaginal, sobre todo en los extremos de la vida, en la fase prepúbera o adolescente, o en la fase posmenopáusica, en cuyo extremo estamos viendo un momento de casos, favorece también que exista mayor microruptura y por lo tanto penetración del virus a través de ella. Tercero, la mucosa vaginal tiene una alta propiedad de absorber líquido, de absorber sustancias, de manera que cuando el semen en la vagina, en este caso, en la cantidad de virus en el semen es mucho mayor que en la secreción vaginal, y el semen puede permanecer hasta 72 horas en la vagina. Esto determina que exista una mayor absorción del mismo y penetración del virus hacia el organismo de la mujer. Y cuarto, las infecciones de transmisión sexual asintomáticas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, de manera que cuando se genera un proceso inflamatorio en la mucosa, esta se torna mucho más delgada y mayor riesgo de que el virus pueda entrar. Además, durante este proceso inflamatorio, hay mayor acúmulo de células, linfocitos, monocitos, macrófagos, que son las células dianas para que el virus pueda entrar. ¿Qué es lo importante de conocer esto? Cuando nosotros conocemos estos factores que hacen más vulnerable a la mujer de adquirir el virus que a los hombres, nos permite tener una mayor conciencia y que exista una mayor afinidad a la hora de que tengamos el primer contacto con esta mujer que ha sido diagnosticada recientemente por VIH. Sobre todo ustedes que van a ser la primera línea de contacto, entonces es importante que tengamos cierta afinidad por esta mujer teniendo en cuenta estos factores. Bueno, estos factores socioculturales económicos
a pesar de estar en el siglo XXI, la mujer sigue teniendo menos oportunidades de empleo, de educación, de salud, por lo cual ellas tienen que buscar otras vías de trabajo que les exponen mucho más a el virus, igual que lo que es la violencia, no solamente psicológica y física de la mujer, sino la violencia sexual. Bien, entonces vamos a profundizar en lo que tiene que ver, siguiente por favor, cómo se comporta entonces el virus en las embarazadas. Es importante conocer que durante el embarazo ocurren diferentes cambios a nivel de los órganos del sistema. Se llaman cambios fisiológicos porque cuando culmina el embarazo, estos órganos del sistema vuelven a su condición antes del embarazo. Por ejemplo, tenemos cambios a nivel metabólico como son retención de agua, aumento de peso. Tenemos cambios a nivel de mamas como son mastalgia, dolor en las mamas, calostro, secreción a través de las mamas. Siguiente, por favor. Vamos a ver también cambios a nivel del aparato urinario, como es un aumento de la tasa de filtración glomerular. Vamos a ver cambios en el aparato digestivo, como disminución del peristaltismo. La siguiente, por favor. También cambios a nivel del aparato reproductor, como son hipertrofia, adelgazamiento de la zona genital, cambios a nivel del sistema endocrinológico, como son alteración de algunas hormonas, como es la prolactina o la hormona tiroidea. Siguiente, por favor. Cambios a nivel de la piel, como son las famosas estrías del embarazo, los cloasmas, que son las manchas que podemos ver en la cara, cambios en el aparato cardiovascular, como un aumento del gasto cardíaco, la taquicardia, la hipotensión, y los cambios hematológicos, que son los más importantes en lo que nos confiere a nosotros el tema de VIH, donde vemos que va a haber una disminución de la hemoglobina, va a haber una inmunodepresión, ojo con esto, un aumento de los tiempos de coagulación y la esplenomegalia. Dentro de esto, lo más importante destacar aquí es que en el embarazo de cualquier persona, sea o no, o HIV positivo o no, va a haber una inmunodepresión, es decir, una disminución de la defensa de la mujer. Entonces, teóricamente, podríamos decir que una embarazada fisiológicamente tiene un sistema inmunológico deprimido. Si además se le agrega que es HIV positiva, esto podría favorecer que desencadene una multiplicación rápida del virus que además agrega una mayor depresión del sistema inmunológico, de manera que podríamos pensar que las embarazadas con VIH van a tener complicaciones médicas y obstétricas mucho más severas que las que son VIH negativos, y que la tasa de transmisión de la mamá al bebé del virus va a ser mayor. Digo teóricamente porque en la práctica, y aquí hablo de mi experiencia, en cuanto al manejo de 180 embarazadas VIH positivo, y no solamente mi experiencia, en la última literatura la pueden encontrar, estas complicaciones médicas y obstétricas que vemos en el embarazo, prácticamente cuando comparamos con las embarazadas VIH negativo, es lo mismo, es lo que nos esperamos. E inclusive podemos ver que la probabilidad que se transmita aún del virus de la mamá al bebé, la literatura habla que es menor del 2%, el 1%, en mi caso ha sido de 0%, también es sumamente bajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver que el comportamiento de una embarazada VIH positivo prácticamente se comporta igual que una embarazada VIH negativo. ¿Por qué? Dos cosas importantes. Primero, esa inmunodepresión que ocurre fisiológica en el embarazo no es tan significativa como para que desencadene una replicación del virus. Uno. Y lo segundo, por lo general son pacientes, las embarazadas VIH, que toman tratamiento antirretroviral, tienen una carga viral mínima. Nosotros médicamente hablamos indetectable, su sistema inmunológico está estable, tienen un estilo de vida saludable, una buena nutrición, son personas que no consumen drogas, no tabaco, y tienen un control de embarazo obstétrico perfectamente bien llevado como cualquier embarazada. Estos son factores que hacen que se comporte igual como una embarazada VIH negativo. Por eso la insistencia, la importancia de hacer un diagnóstico temprano y un inicio oportuno del tratamiento. Pero efectivamente, la próxima, vamos a ver, hay dos condiciones en las que podemos ver que en una mujer VIH positivo las complicaciones médicas y obstétricas pueden ser mucho más severas. Y estas dos únicas condiciones, que no es frecuente, son, uno, al menos que una mujer en fase de SIDA salga embarazada, que es muy difícil, yo no lo he visto, no es que no suceda, pero no es lo frecuente. ¿Por qué? Porque una mujer en fase de SIDA hay alteraciones de muchos órganos del sistema, hay una alteración del sistema endocrinológico, metabólico, por lo tanto, estas mujeres difícilmente ovulan. Como no ovulan frecuentemente, es difícil que se hagan embarazadas. Y la otra condición en que vamos a verla es en aquellas pacientes que no toman tratamiento antirretroviral, tienen una carga viral altísima y que además tienen un estilo de vida no ideal, tienen un mal estado nutricional, son fumadoras, consumo de drogas, alcohol, o que tengan una enfermedad de base que le hacen que su sistema inmunológico baje mal. Entonces, en estas personas sí vamos a ver embarazadas que las complicaciones médicas obstétricas van a ser mucho más severas y mayor tasa de transmisión hacia el bebé. Bien, entonces, ¿cuáles son las complicaciones médicas y obstétricas que encontramos en las embarazadas VIH positivas, que al final son
es lo que esperamos también en la embarazada VIH negativa, son, a nivel desde el punto de vista médico, vamos a encontrar anemias, infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo herpes, VPH, sífilis, hepatitis B, las infecciones de orinas, las vaginosis bacterianas, las neumonías, y desde el punto de vista obstétrico vamos a encontrar los abortos, los partos prematuros, las corioneomitis, las rupturas prematuras de membrana, retraso del crecimiento intrauterino, diabetes gestacional, muerte fetal, etc. Estas fueron las complicaciones más frecuentes que encontramos. Insisto, es las mismas que esperamos en un embarazo VIH negativo. Y dentro de las obstétricas es importante recalcar que cuando se presentan corioneomitis, rupturas prematuras o restricción del crecimiento uterino, son factores que aumentan la probabilidad para que el virus pase de la mamá al feto. Continuación. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso en aquellas que podemos observar que hay paso del virus de la mamá al feto? La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que hay 3 momentos donde puede ocurrir esto: durante el embarazo, durante el parto y la lactancia. De estos 3, donde hay mayor porcentaje de transmisión es durante el parto. ¿Cómo ocurre durante el embarazo? A nivel de la placenta hay una capa de células llamada sincitotrofoblasto, donde vamos a encontrar una célula llamada célula de Kaufbauer, que es a través de ellas donde el virus entra y puede llegar al feto. Otro momento es durante el trabajo de parto. Decíamos que hay una alta concentración del virus a nivel de las secreciones vaginales, de manera que el feto, al pasar a través del canal del parto y transpirar la misma, es una forma de contaminarse. La otra es por vía ascendente, es decir, si hay ruptura prematura de membrana o infección de las membranas que recubren al feto, entonces el virus puede ascender de la vagina a través del canal cervical y llegar al feto. Y durante las contracciones uterinas mediante microtransfusión. Y a través de la lactancia también, que va a depender de la cantidad de virus que exista en la leche materna y del tiempo que hayas tenido expuesto a la lactancia. Estas son las vías por las cuales puede llegar el virus al feto en una paciente que no toma tratamiento, que su carga viral es muy alta y sus defensas son muy bajas. De lo contrario, no se justifica hoy, el 20, que ocurra este proceso teniendo todas las alternativas que se le puede ofrecer a la. Entonces, para terminar, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo más importante que quiero que se lleven? 1. El VIH afecta principal al sistema inmunológico, específicamente las células linfocitos CD4. Y segundo, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano y colocamos un tratamiento oportuno en una mujer, vamos a lograr que la carga viral se haga mínima, médicamente hablamos indetectable, y que su sistema inmunológico sea estable. De manera que le podemos decir o ofrecer cualquier mujer VIH positiva que puede salir embarazada con toda la seguridad, con el mínimo riesgo de complicaciones para ella y con la mínima probabilidad que se transmita al feto. Este es el mensaje central, porque son ustedes los que van a hacer la primera línea de contacto con esa mujer que está siendo diagnosticada recientemente. De manera que les pido encarecidamente, repliquemos esta información. Démosle cuando una mujer, ¿verdad?, recién diagnosticada de HIV, tú le puedes decir que si toma tratamiento, que hay un esquema que tú cumplas, tu carga viral es indetectable, que tú puedes salir embarazada con el menor riesgo para ella y para su bebé. De verdad que súper agradecido. De todas maneras, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, aquí abajo las amigas de Simpress van a dejar mi número telefónico, igual que mi correo, para entonces cualquier duda pues serán atendidas. Súper agradecido por estar ahí y esperemos que nos sigan naciendo niños VIH positivos. Gracias para todos. Mi nombre es Moraima Hernández, soy infectóloga, trabajo en la maternidad Concepción Palacios y hoy les voy a acompañar en esta clase de escenarios del VIH en la embarazada. Previamente hicimos una revisión de todo lo que es el protocolo de prevención de la transmisión vertical del VIH y hoy vamos a pasearnos por diferentes escenarios, es decir, prácticamente cómo es que le llega la paciente a usted a su consulta. En el escenario 1 vamos a revisar embarazada con infección por VIH y sin tratamiento antirretroviral previo, es decir, esta es la embarazada que se diagnostica durante el embarazo. Toda embarazada que se diagnostica VIH, el primer paso es hacer una consejería adecuada. Esta paciente se le debe informar sobre las generalidades de la infección por VIH, el agente causal, la historia natural de la infección, cuáles son las vías de transmisión y el mecanismo de prevención. Aquí debemos hablar de transmisión vertical, debemos que la paciente conozca que existe la posibilidad de un tratamiento adecuado y que si ella lo cumple a cabalidad, el riesgo de transmisión es muy bajo. En este momento la paciente va a tener mucho nervio, va a estar muy asustada, va a tener miedo a la muerte, va a tener mucho miedo a infectar a su bebé y por tanto es un trabajo fundamental que hagamos esta consejería de manera adecuada. También tenemos que recordar que el manejo de la paciente VIH embarazada consiste en un manejo multidisciplinario
donde debe intervenir una serie de especialistas para hacer posible que este embarazo llegue a feliz término. Esto incluye los tetras, el infectólogo, el neonatólogo, el psiquiatra, muy importante, el nutricionista y todos aquellos profesionales que usted considera importantes de acuerdo a las condiciones de esa embarazada. Debemos recordar que el tratamiento antirretroviral en el embarazo es fundamental para disminuir la transmisión vertical y que el tratamiento debe iniciarse lo más precozmente posible, inclusive en el primer trimestre del embarazo. Los objetivos del tratamiento antirretroviral es preservar la salud materna, disminuye la tasa de progresión de la enfermedad, reduce el riesgo de enfermedades oportunistas y por tanto disminuye la posibilidad de muerte materna. Además, disminuye la transmisión vertical debido a que reduce la carga viral materna en sangre, las secreciones genitales y hace lo que llamamos profilaxis, preexposición en el recién nacido. Y además, la embarazada que toma tratamiento antirretroviral disminuye el riesgo de transmisión a través de la vía sexual a su pareja. Insistimos en la importancia del tratamiento, insistimos en que una vez usted tenga un diagnóstico adecuado, haya hecho una evaluación adecuada y haya diagnosticado o descartado alguna infección oportunista, se debe iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral, inclusive en el primer trimestre del embarazo. Generalmente utilizamos combinaciones de 3 drogas, puede ser 2 inhibidores de la transcriptasa reversa análogo de nucleócido, que pueden ser cualquiera de estas combinaciones, más un inhibidor de la integrasa o un inhibidor de proteasa. Actualmente contamos en el país con una presentación coformulada, que es el TLD, donde se incluye dolutegravir, lamivudina y tenofovir en una sola pastilla. Esto hace posible la adherencia porque facilita, es una sola vez al día, facilita la toma y tiene muy pocos efectos adversos. Además, en este escenario particular donde la embarazada está siendo diagnosticada por primera vez, entonces es importante iniciar tratamiento con inhibidores de integrasa. En general, decimos que el control prenatal en la embarazada con VIH incluye los mismos exámenes y los mismos estudios que se le hacen en términos generales a cualquier embarazada. Solamente se agrega aquellos exámenes particulares que tienen que ver con su condición de VIH. Insistimos también en la importancia de descartar cualquier infección de transmisión sexual porque esto aumenta la posibilidad de aumento del riesgo de transmisión vertical y también recordamos las patologías médicas como el aumento del riesgo de preeclampsia o aumento del riesgo de diabetes gestacional y por tanto deben hacerse despistajes de estas patologías para hacer diagnóstico y tratamiento en el caso que sea necesario. Con el tema de la carga viral, los CD4, sabemos que en nuestro país hay limitaciones para estas pruebas. Actualmente la carga viral está disponible. Se considera importante solicitarla en la primera visita, inclusive en aquella paciente como este escenario donde se hace diagnóstico durante el embarazo, la carga viral también nos sirve para hacer el diagnóstico definitivo, porque generalmente estas pacientes se diagnostican con pruebas rápidas, que puede tener una prueba rápida, 2 pruebas rápidas positivas, y la carga viral se utiliza como prueba confirmatoria. Lo ideal es que se pudiera hacer una nueva carga viral un mes después del inicio del tratamiento antirretroviral y posteriormente mensual hasta que tengamos la carga viral sea indetectable. En el caso que usted tenga limitaciones para hacer estos controles mensuales, por lo menos debe solicitar la prueba a las 34 o 36 semanas para decidir el tipo de parto. Con el tema de los CD4, normalmente también se piden en la primera visita y posteriormente solamente se repite si los CD4 están por debajo de 300 células por milímetro cúbico o, bueno, en este caso la paciente está iniciando tratamiento antirretroviral. El resto de las pruebas, la hematología completa, toda la química y los perfiles que hacemos normalmente en las embarazadas, hacemos, por supuesto, descartamos infecciones urinarias, hacemos todos los estudios serológicos para, en el caso de que estén positivos, hacer tratamientos adecuados y todos los parámetros de laboratorio que se le piden, incluyendo los perfiles ecográficos que se hacen en la embarazada en términos generales. La frecuencia de estos estudios va a ser, por supuesto, a criterio del tratante y sobre todo de los tetras. Siempre debemos descartar la presencia de cualquier infección oportunista, sobre todo aquellas pacientes que son diagnosticadas por primera vez. En el caso de que se haga algún tipo de diagnóstico de infección oportunista, ella debe recibir tratamiento, como el caso de la neumocitosis, que son frecuentes o es frecuente en aquellas pacientes que tengan menos de 200 CD4. Y en el caso de la paciente que se diagnostica una tuberculosis, recordar que la embarazada siempre recomendamos colocarle el PPD, y que en pacientes con VIH el PPD se reporta positivo si es mayor o igual a 5 milímetros. En el caso de que se diagnostique con VIH, recordar que debemos dar los tratamientos primero y posteriormente iniciar el tratamiento antirretroviral. Por lo menos 15 días de tratamiento anti-TBC para posteriormente iniciar el tratamiento antirretroviral. En este caso, de una paciente que se diagnostica por primera vez durante el embarazo, es importante tener cuál es el contagio cuál es su carga viral en el momento entre las 34 y 36 semanas o finalizando el embarazo para decidir el tipo de parto. En el caso de que la carga viral esté por menos de 1000,
Se recomienda que la vía puede ser vía vaginal y eso es importante, la individualización de los casos. Si usted no tiene disponible la carga viral en este momento, usted debe siempre recomendar una cesárea. Lo mismo aplica a aquellas pacientes que si recibió el tratamiento durante todo el embarazo y sabemos que tiene una carga viral indetectable, puede la paciente atenderse el parto sin recibir sidobudina endovenosa. También se recomienda la profilaxis antimicrobiana. Recordamos que las pacientes con VIH tienen un mayor riesgo de complicaciones infecciosas cuando se compara con la población general y por eso se recomienda a toda paciente embarazada con VIH que se somete a una cesárea electiva colocarle profilaxis antimicrobiana. La recomendación también en el momento del parto, el pinzamiento precoz del cordón umbilical es fundamental. Y en este caso, bueno, recordamos también todas aquellas intervenciones que se hacen en sala de parto, que es limpiar adecuadamente el recién nacido, que evitar la aspiración de las leras y que la lactancia materna debe ser suspendida. En términos generales, el niño debe iniciar tratamiento antirretroviral alrededor de las 6 a 12 semanas, 12 horas, perdón, y entonces en este caso, según la evaluación de riesgo. En aquellas pacientes que la madre recibió parto fue cesárea, que tiene su carga viral indetectable, en estos recién nacidos son de bajo riesgo y solamente se le inicia sidobudinas, y si son de alto riesgo, entonces en este caso se trata terapia triple. En este escenario número 2 hablamos de que tienen la infección por VIH diagnosticada previamente, pero que no están recibiendo tratamiento hay que cambiar. El escenario número 2 con infección por VIH y que está recibiendo su terapia antirretroviral previamente. En este caso, bueno, insistimos, hay que hacerle la exploración clínica general y obstétrica de todos los exámenes que se le hacen al resto de las embarazadas. En este caso, se le debe pedir la carga viral y los CD4 que ella tenga anteriormente, antes del embarazo. Sus últimas evaluaciones deben ser revisadas y comparadas para ver cuál es su situación inmunológica en este momento. Si la carga viral ha estado indetectable durante el embarazo, solamente se le solicita a las 34 y 36 semanas para decidir el tipo de parto. Y también tampoco se solicita CD4 nuevos, solamente en el caso de que los CD4 estén por debajo de 300 células. El resto de las pruebas, las mismas que para la población general, revisando sobre todo esta paciente que está recibiendo tratamiento por largo tiempo, insistir en descartar diabetes gestacional, insistir en descartar el aumento de la tensión, la hipertensión, recordando el riesgo que tiene aumentado de preeclampsia, sobre todo en aquellas pacientes que toman tratamiento por largo tiempo. Con el tema del tratamiento antirretroviral es importante que nosotros no podemos suspender la terapia antirretroviral en las embarazadas con VIH, ni siquiera durante el primer trimestre. No debemos dejar a la paciente embarazada sin tratamiento antirretroviral en ningún momento. En este caso, lo que hacemos es evaluar qué drogas está recibiendo, si se va a necesitar algún ajuste de dosis, o ser cambiadas por el caso de que ocurra algún tipo de toxicidad, o si, por ejemplo, modificar aquellas drogas que se conocen que aumentan el riesgo de fracaso virológico, como por ejemplo el atazanavir cobicistat o darunavir cobicistat, que está relacionado con aumento de riesgo de fracaso virológico. En este caso, se podría ajustar la droga, cambiar estas drogas o aumentar el monitoreo de carga viral. Si la paciente tiene cargas virales detectables mayores de 500 a 1000, se debe solicitar un test de resistencia. En términos generales, entonces, insistimos en que la paciente no se debe dejar sin tratamiento antirretroviral ni siquiera en el primer trimestre, porque puede producir una carga viral de rebote que puede afectar la salud materna y puede desarrollar resistencia al tratamiento. Una paciente embarazada que recibe tratamiento y está controlada su infección adecuadamente, si la paciente es multípara, se recomienda el parto vía vaginal. Sobre todo debemos recordar que debemos conocer la carga viral a las 34 y 36 semanas. Y si la paciente, si fuera primigesta, se recomendaría entonces se recomendaría una cesárea electiva usando sidobudina. Las intervenciones adecuadas en recién nacido, como el pinzamiento del cordón umbilical y el lavado adecuado. Y recordamos nuevamente que la Sociedad Venezolana de Infectología recomienda la suspensión de la lactancia materna. El escenario número 3 se trata de una embarazada con infección por VIH, pero que se diagnostica en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, por supuesto, aquí debemos informar adecuadamente
de los resultados de la prueba, la importancia de la paciente del inicio de tratamiento en este momento, informar a la paciente que todavía, a pesar de lo adelantado del embarazo, se puede hacer prevención, y nosotros debemos iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral una vez hagamos el examen, los exámenes adecuados y descartemos infecciones oportunistas. Y aquí la recomendación formal del uso de inhibidores de la integrasa, recordando que este grupo de drogas bajan rápidamente la carga viral. Entonces, es la combinación recomendada en pacientes que se diagnostican de manera tardía, iniciar con dolutegravir o en esta paciente que se diagnostica tardíamente, el momento del parto, se recomienda siempre finalizarlo con una cesárea programada, recibiendo sidobudina endovenosa, hacer la profilaxis antimicrobiana perioperatoria y, por supuesto, el pinzamiento precoz del cordón umbilical. En este caso, el recién nacido va a iniciar siempre el esquema antirretroviral de alto riesgo, es decir, el recién nacido debe recibir 3 drogas de... Y finalmente, el esquema o el escenario número 4, en el cual se trata de una paciente, la decisión fundamental es la realización de una cesárea de emergencia. Esta paciente debe recibir sidobudina 3 horas antes de la cesárea. La cesárea, como sabemos, la sidobudina se utiliza a dosis de 2 miligramos por kilo en la primera hora y de 1 miligramo por kilo hasta el momento del pinzamiento del cordón umbilical. Si no se tiene disponible las ampollas, se puede utilizar la presentación vía oral, que serían 600 miligramos en la primera dosis y posteriormente 300 miligramos cada 3 horas. Esto sería 300 o 600 miligramos, serían dos tabletas y posteriormente una sola tableta que son de 300 miligramos en la presentación. Aquí se hace igualmente la profilaxis antimicrobiana, se inicia el TAR con esquemas que incluyan inhibidores de la integrasa. También podríamos utilizar esta droga como profilaxis previa a la exposición. Este medicamento inhibidor, sobre todo en el caso del dolutegravir que tenemos disponible en el país, podría, algunas guías recomiendan darle este medicamento también en el momento previo a la importante el pinzamiento precoz del cordón umbilical y todas las intervenciones que hemos hablado anteriormente que deben hacerse al recién nacido, limpiarlo adecuadamente previo a la colocación de la vitamina K, no aspirar las veleras a menos que el líquido sea meconial. Y la suspensión de la lactancia materna es fundamental. En este caso tenemos una paciente que no está recibiendo tratamiento y que su riesgo de transmisión vertical es bastante alto. Finalmente, es importante conocer las recomendaciones que debemos darle a la paciente una vez se ha atendido su embarazo. La consejería es fundamental. Recordamos que esta paciente tiene muchas dudas y tiene mucho temor, entonces debemos darle esta información adecuada, sencilla, para que ella pueda entenderlo. La evaluación clínica e inmunológica debe hacerse y solicitarse previo al egreso. Él también debe iniciarse tratamiento antirretroviral previo al egreso y hacer con esquemas simplificados para favorecer la adherencia. Se debe hablar de anticoncepción antes de que la paciente egrese del hospital. Existen toda una serie de opciones de anticoncepción actualmente disponibles y nosotros debemos insistir en que la paciente debe dársele un método anticonceptivo previo al egreso del hospital. Esta paciente debe ser reevaluada entre las 3 semanas posterior al parto. Es importante lograr que la pareja también forme parte de esta consejería y podemos invitarlo a esta reevaluación para que el paciente, la pareja también VIH, y además hay que, sobre todo las que están recién diagnosticadas, se debe hacer el despistaje también a la pareja. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta información que están recibiendo les sea de beneficio para atender adecuadamente, con calidad, a todas sus pacientes embarazadas. Gracias. Mi nombre es Moraima Hernández, soy infectóloga. Tengo muchos años trabajando con embarazadas en la unidad de infectología de la Maternidad Concepción Palacio. Y hoy vamos a revisar esta clase de prevención de la transmisión vertical del VIH. Iniciamos revisando un poco lo que es la estadística de ONUCIDA, donde se reporta que para el año 2019 38 millones de personas vivían con el VIH. Y aquí podemos extrapolar un poco la importancia que tiene la infección por VIH en la población femenina. Por ejemplo, aquí se reporta que el 48% del total de nuevas infecciones en ese año 2019 fueron mujeres y niñas, y que cada semana alrededor de 5.500 mujeres entre 15 y 24 años contrajeron el VIH. En Venezuela tenemos un problema muy importante en estadística. Los datos sobre transmisión materno-infantil del VIH realmente son limitados en nuestro país. Por ejemplo, en el año 2015
Se reportaba una cobertura solo del 23% de las pruebas de VIH, a pesar de que el país está institucionalizada a realizarse la prueba toda embarazada. Sin duda, nosotros tenemos un problema muy grave de lo que es el acceso al control prenatal, y esto sería el primer paso fundamental en que se debe insistir para poder lograr prevención de la transmisión vertical. La definición de transmisión vertical no es más que la transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo, y que esto puede ocurrir durante el embarazo, el parto o la lactancia, y es lo que se conoce como transmisión vertical o transmisión materno-infantil. Sabemos que en ausencia de cualquier intervención, la tasa de transmisión se encuentra alrededor entre el 15 y el 45%. Un porcentaje bastante importante. Ahora, el diagnóstico de la infección por VIH, sabemos que en Venezuela la prueba de VIH en la embarazada es obligatoria. Esto está publicado desde el año 2000 en la Gaceta 292, y donde se establece que esta prueba debe ser recomendada en el primer trimestre del embarazo, y si está negativa debe repetirse en el tercer trimestre del embarazo. Por supuesto, es decisión del médico realizar esta prueba en cualquier otro momento, como por ejemplo, si usted tiene una paciente que tiene síntomas sugestivos de cualquier otra infección de transmisión sexual, o usted diagnosticó otra infección de transmisión sexual, usted debe hacerle la prueba. También aquellos pacientes que tienen síntomas sugestivos de infección aguda por el VIH, debe solicitársele la prueba. Y por supuesto, si usted considera que esa paciente tiene conductas de riesgo para poderse haber infectado durante la evolución del embarazo, entonces usted se la puede solicitar en cualquier otro momento. Es una decisión del médico tratante. Ahora, la transmisión vertical, como dijimos, puede ocurrir en cualquier momento de la evolución del embarazo. Puede ocurrir durante la vía intrauterina, en el momento del parto y posterior al nacimiento, a través de la lactancia materna. Vemos, por ejemplo, que durante el embarazo ocurre en un 30%, y a través de la lactancia materna puede ocurrir la transmisión vertical entre el 15 y el 20%. Pero como pueden ver en la lámina, el 70% de los casos puede ocurrir en el momento del parto. Entonces, este es un momento fundamental si nosotros queremos hacer prevención de transmisión vertical. Durante la vía intrauterina existen factores que aumentan el riesgo de transmisión. Por ejemplo, aquella madre que tiene enfermedad avanzada aumenta su riesgo de transmisión a su hijo. Por ejemplo, en este momento, la madre que tiene enfermedad avanzada tiene CD4 bajo, tiene carga viral realmente muy alta, y por eso todos los pacientes que no toman tratamiento antirretroviral tienen un riesgo aumentado de transmisión vertical. Si la madre adquiere cualquier tipo de infección ginecológica, por ejemplo, cualquier otra infección de transmisión sexual, y aquí es importante insistir en que las infecciones de transmisión sexual generalmente favorecen la adquisición de otras. Si una paciente que tiene VIH además adquiere una sífilis, por ejemplo, aumenta su riesgo de transmisión vertical durante el embarazo. Si adquiere alguna vaginitis o se adquiere alguna infección como una corionitis. Y esto es importante porque nosotros debemos, durante el control prenatal, buscar diagnosticar estas infecciones, tratarlas para disminuir este riesgo. Sin duda, todos estos factores que hemos conversado, de ellos el más importante es la carga viral materna, y por eso las intervenciones están dirigidas a que la madre llegue al momento del parto con la carga viral más baja posible. Ahora, durante el parto también existe factores. Sabemos que el 70% de transmisión puede ocurrir en este momento. Entonces, la ruptura de membranas puede aumentar el riesgo de transmisión. El parto vaginal, cuando se compara con la cesárea, tiene un mayor riesgo de transmisión. Y el parto prolongado también aumenta el riesgo de transmisión. Esto está demostrado en aquellos pacientes que no toman tratamiento antirretroviral, y ya veremos la importancia del tratamiento en la disminución de la transmisión vertical. Y dentro de los factores de riesgo, posterior al nacimiento, tenemos la lactancia materna, y esta lactancia materna está relacionada, mientras más precoz se inicia, mientras más tiempo dura la lactancia materna, el riesgo aumenta considerablemente. Ahora, en general, ¿cuáles son los objetivos de la terapia antirretroviral del VIH? La primera, por supuesto, es la supresión máxima y sostenida de la carga viral plasmática. En segundo lugar, restaurar y preservar la función inmunológica, reducir la morbilidad asociada al VIH y, por supuesto, prevenir la transmisión vertical. Con el tema del tratamiento antirretroviral en el embarazo, todas las embarazadas deben iniciar tratamiento, y esto debe ser lo más pronto posible. Esto no tiene relación, el inicio del tratamiento antirretroviral en el embarazo no tiene relación con carga viral y CD4. Es decir, nosotros tenemos que iniciar el tratamiento inclusive si no tenemos estas pruebas. El objetivo en este caso es preservar la salud materna, prevenir la transmisión del VIH y, por supuesto, prevenir la transmisión sexual secundaria a la pareja.
Los objetivos del tratamiento antirretroviral en la embarazada: preserva la salud materna, disminuyendo la tasa de progresión de la enfermedad, reduce el riesgo de infecciones oportunistas y, por supuesto, el riesgo de muerte materna. Y en relación a la disminución de la transmisión vertical, reduce la carga viral materna tanto en sangre como en secreciones genitales y hace lo que llamamos profilaxis previa a la exposición en el recién nacido. Nosotros debemos conversar con la embarazada desde el momento que se hace el diagnóstico, debemos hablarle de la importancia del tratamiento, de los beneficios y los riesgos potenciales para el embarazo y, por supuesto, discutir con la paciente sobre todo los posibles riesgos potenciales o efectos adversos. Si la paciente se le hace una consejería adecuada, se le explica la importancia que tiene el tratamiento antirretroviral y el cumplimiento de cada una de sus dosis, en ese sentido ella va a ser mucho más adherente, porque la adherencia es fundamental para lograr este objetivo, que es disminuir la carga viral materna en el momento del nacimiento. En términos generales, el tratamiento antirretroviral consiste en la combinación de 3 drogas, al igual que en la población general. Básicamente es la combinación de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleócido, combinado con una tercera droga que puede ser un inhibidor de proteasa reforzada con ritonavir o un inhibidor de la integrasa. Relacionado con los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleócido, tenemos varias coformulaciones. La mayoría de las drogas actualmente vienen coformuladas. En este caso, bacavir lamivudina, o tenofovir entricitabina, o tenofovir lamivudina. Se puede combinar idealmente dentro de los esquemas preferenciales, está utilizar dentro de los IP atazanavir, ritonavir o darunavir, ritonavir. Y además se puede combinar con inhibidores de integrasa como el dolutegravir o el raltegravir. Actualmente tenemos en el país un tratamiento también coformulado, que es el TLD, que es el tenofovir, la mibudina y dolutegravir, que se utiliza con una sola pastilla y realmente se está recomendada en el embarazo y la hemos utilizado con bastante buena tolerancia. En el caso particular de sobre todo aquellas pacientes que ya reciben tratamiento antirretroviral, debemos simplemente revisar cuáles son los esquemas que recibe y tener ciertas consideraciones de acuerdo al esquema que la paciente recibe. Por ejemplo, en el caso del abacavir, que no se recomienda su combinación con atazanavir o efavirenz si la carga viral está por encima de 100.000, o tener en consideración que existe, por ejemplo, el tenofovir puede producir toxicidad renal y por tanto debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Con respecto a los inhibidores de integrasa, debemos conocer que ellos reducen drásticamente la carga viral y por tanto se recomienda sobre todo a aquellas pacientes que se hacen diagnósticos tardíos o que se diagnostica un síndrome, una infección aguda durante el embarazo. Entonces, como estas drogas reducen rápidamente la carga viral, están recomendadas en esta etapa. Y en el caso de, por ejemplo, que si utilizamos atazanavir y ritonavir, recordar que ella produce una hiperbilirubinemia materna, que no tiene grandes implicaciones clínicas, pero que es importante conocerla y que no se puede utilizar con inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo. Y en el caso de otro IP que es muy bien tolerado, que es el darunavir, se tolera mucho mejor que el lopinavir, pero debe ajustarse la dosis a 2 veces al día durante el embarazo. También tenemos los esquemas alternativos, y esto depende, por supuesto, de cuál sea la tolerancia de la madre, porque a veces estos problemas gastrointestinales que son frecuentes en la embarazada traen como consecuencia que a veces tengamos que cambiar o modificar ciertos esquemas. Entonces tenemos también estos esquemas alternativos, donde está incluida la acidobudina, que es una droga que hemos usado muchísimo durante el embarazo, y aunque bueno, tiene la desventaja de que se debe administrar 2 veces al día, que además tiene potencial efectos tóxicos hematológicos, sobre todo que produce anemia. Entonces esto tenemos que tenerlo en consideración, sobre todo porque el embarazado puede cursar con anemia. Con el tema de los IP, tenemos el lopinavir y ritonavir, que también se utilizó muchísimo en épocas pasadas. También tiene la desventaja que debe utilizarse 2 veces al día y que tiene que ajustarse la dosis finalizando el embarazo. Y también tenemos el efavirenz, que anteriormente no se recomendaba, pero actualmente se considera ya una droga segura, que incluso se puede utilizar en el primer trimestre del embarazo. El problema es que nosotros tenemos que saber que ella tiene un efecto adverso que está relacionado con la depresión y por tanto hay que vigilar estos efectos en la paciente. Pero en general sabemos que la mayoría de las drogas son bastante seguras, son bastante bien toleradas, pero esto es para recordar que si la paciente hay algún esquema de tratamiento que no tolera, tenemos posibilidades de ajustar y cambiar para que la paciente sea adherente y pueda llegar y tomarse el tratamiento de manera adecuada.
También tenemos que recordar que existen complicaciones médicas relacionadas con el VIH durante el embarazo. Por ejemplo, sabemos actualmente que existen estudios que demuestran un incremento de las tasas de preeclampsia en embarazadas que toman tratamiento antirretroviral. Y este riesgo es de 2 a 3 veces mayor que en pacientes sin VIH. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Lo mismo aplica para el riesgo, tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional cuando se compara con las pacientes que no son VIH positivos, y puede llegar este riesgo hasta un 11.4%. Entonces, esto nos invita a que hagamos una estrecha vigilancia para poder diagnosticar oportunamente estas patologías si se llegaran a presentar en la embarazada que usted está controlando. Cuando vamos a profilaxis de la transmisión vertical, ya dijimos que una de las principales intervenciones es el tratamiento antirretroviral. Eso es fundamental, pero también debemos hacer una evaluación adecuada de la embarazada que incluye la opción clínica, virológica e inmunológica. En términos generales, a la embarazada se le hacen las mismas pruebas, los mismos estudios y los mismos controles que se le hacen a la paciente no embarazada, solamente se agregan ciertos parámetros, ciertos exámenes que son propios de su condición VIH. Por ejemplo, lo que sería el contagio del linfocito CD4 y la carga viral materna. Desde el punto de vista clínico, debemos insistir en la búsqueda de otras infecciones de transmisión sexual para que éstas sean tratadas adecuadamente. Y aquí se hace un énfasis muy importante en el tema de la sífilis. Esto para disminuir los factores de riesgo de transmisión. Con respecto a los estudios clínicos, toda la citología, todas las ecografías son las mismas programadas para la población general. Y nosotros debemos además buscar, insistir en la parte clínica para descartar cualquier infección oportunista. Aquí hacemos un llamado muy importante con el tema de la colocación del PPD, porque en todo paciente con VIH se debe descartar la tuberculosis, y en el caso que se diagnostique una tuberculosis o una infección, cualquier infección oportunista, esta debe ser tratada previa al inicio del tratamiento antirretroviral. Con respecto a la carga viral, nosotros debemos siempre tener una carga viral o solicitar en la primera visita, y el control posterior al inicio del tratamiento antirretroviral debe ser frecuente, aunque sabemos que en nuestro país tenemos grandes limitaciones para poder hacer controles de carga viral sucesivas, como por ejemplo las recomendadas, que son mensual, hasta que se haga indetectable. Sin duda, la carga viral inicial y la carga viral alrededor de las 34 a 36 semanas son fundamentales, puesto que esta última nos sirve para guiar cuál sería la recomendación con el tema del tipo de parto, que lo veremos más adelante. Y en relación a la solicitud del contagio de linfocitos CD4, generalmente también se debe pedir en la primera visita, y si esta está por encima de los 300 células por mililitro, no necesita repetirse durante la evolución del embarazo. Solo se repetiría si está mucho más bajo de este número, o si la paciente viene recibiendo un tratamiento inadecuado, no cumple las dosis, o las combinaciones que recibía no son las adecuadas. Este paciente que recibe tratamiento durante todo el embarazo debe tenerse consideraciones particulares en el momento de la atención del parto. Se recomienda, como les dije, la realización de la carga viral entre las 34 y las 36 semanas. Y esto es fundamental para decidir el tipo de parto. Si usted conoce la carga viral en este momento y esta carga viral está por debajo de 1000 copias o está indetectable, usted puede recomendar el parto vaginal, de acuerdo si la paciente es multípara. La indicación de recibir sidobudina endovenosa también está relacionada con la carga viral. Si la carga viral está indetectable y la paciente viene recibiendo su tratamiento durante todo el embarazo y está indetectable la carga viral, ella puede atenderse al parto sin necesidad de recibir sidobudina endovenosa. Lo que sí se recomienda es la administración de profilaxis antimicrobiana perioperatoria para disminuir la morbilidad infecciosa que está asociada al parto por cesárea. Esto es un cuadro que está publicado en las guías de tratamiento antirretroviral de las personas que viven con VIH en Venezuela del año 2014, donde está esquematizado cómo debe usted utilizar la sidobudina endovenosa, que se utiliza 3 horas antes de la cesárea, generalmente 2 miligramos por kilo en 1 hora, y posteriormente una infusión continua hasta el momento del pinzamiento del cordón umbilical. Si a esta paciente se le realiza un parto por vía vaginal, se recomienda que se utilice oxitocina para disminuir el periodo expulsivo. En este caso es importante tomar en consideración varias intervenciones que podrían aumentar el riesgo de transmisión. Por ejemplo, que debe evitarse hacer procedimientos invasivos en el caso de que el parto sea vía vaginal. Recordar que la decisión del parto
a depender de la carga viral materna. Y además, si usted no tiene la carga viral en el momento del parto, usted debe siempre recomendar una cesárea. Entonces, aquí, si el parto es vaginal, debe evitarse la ruptura artificial de las membranas en pacientes que tienen carga viral detectable, evitar el uso de electrodos, evitar el uso de forceps, y bueno, y las indicaciones para la episiotomía deben ser las mismas que para las mujeres sin VIH. En este caso son parto vaginal acelerado, necesidad de un parto vaginal quirúrgico o la distocia de hombro. Entonces, todos estos procedimientos aumentan el riesgo de transmisión y por tanto deben evitarse cuando se va a hacer un parto vía vaginal. En relación a la atención del recién nacido, debemos recordar que es muy importante el pinzamiento precoz del cordón umbilical, que este recién nacido debe ser limpiado adecuadamente previa colocación de cualquier medicamento, incluso la vitamina K, que se debe evitar la aspiración de gleras, y esto solamente se recomienda en el caso de que el líquido sea meconial. Y la paciente, nosotros actualmente no recomendamos la lactancia materna. La Sociedad Venezolana de Infectología no recomienda la lactancia materna en niños expuestos al VIH, puesto que la lactancia materna puede ser suspendida porque representa un riesgo continuo de exposición al VIH después del nacimiento y porque la terapia antirretroviral materna reduce significativamente, pero no elimina el riesgo de transmisión vertical del VIH a través de la lactancia materna. También es importante revisar el hecho de que el recién nacido debe iniciar también tratamiento antirretroviral y que el tratamiento del recién nacido debe ser lo más temprano posible, alrededor de las 6 a 12 horas de nacimiento, y que el esquema de tratamiento que recibe está relacionado con el riesgo de este recién nacido. Se consideran niños de bajo riesgo aquellos que la madre recibió tratamiento antirretroviral durante todo el embarazo, con una supresión viral sostenida cerca del momento del parto y sin problemas de adherencia. Entonces, en este caso, el recién nacido recibe solamente ácido bovino por 4 semanas. En el caso de los recién nacidos de alto riesgo, que son aquellas madres que no recibieron tratamiento o solo lo recibieron finalizando el embarazo en el momento del parto, o que tienen carga viral detectable, sobre todo si el parto fue vía vaginal, o en madres que tuvieron infección aguda. En este caso se recomienda esquemas de 3 drogas y esto lo va a recibir por 6 semanas. Entonces, actualmente, debido a las condiciones en que se encuentra el país, nosotros generalmente recomendamos que se tiene que hacer una consejería adecuada de la madre, sobre todo con el tema de la lactancia materna. La madre debe conocer cuál es el riesgo a través de esta lactancia materna, y la decisión debe ser una decisión informada si la madre decide amamantar. En el caso de que la madre decida amamantar, es importante que nosotros tenemos que tener una adherencia adecuada. La madre debe conocer que no debe saltar ninguna dosis, que no debe suspender el medicamento, y además debe haber todo un sistema de controles sucesivos, tanto a la madre como al recién nacido, para evaluar el riesgo de infección en este niño. También es importante decirle a la madre que la lactancia materna debe ser exclusiva y ella no puede darle ni siquiera agua a ese bebé cuando está dando lactancia materna. Administrar al menos 6 semanas de profilaxis antirretroviral al recién nacido, y este niño debe ser monitoreado con cargas virales hasta los 6 meses después del cese de la lactancia materna. Entonces, se requiere en aquellos casos en que la madre decida amamantar un monitoreo cercano tanto de la madre como del recién nacido expuesto. Finalmente, la implementación de protocolos de prevención han ayudado a reducir la tasa de transmisión vertical del VIH del 1% o menos. Entonces, yo creo que una de las demostraciones o una de la evidencia de la mejor evidencia del tratamiento antirretroviral efectivo para profilaxis es la disminución de la transmisión vertical del VIH. El diagnóstico prenatal de las infecciones por VIH es fundamental para hacer efectivas las intervenciones de prevención, y en este sentido es importante que nosotros debemos promover el acceso a la consulta prenatal. Se requiere el inicio precoz de tratamiento para la disminución de la carga viral como estrategia para preservar la salud materna y disminuir el riesgo de transmisión perinatal. Nosotros insistimos en que en todos los centros de salud debe haber disponible las pruebas rápidas de VIH para las embarazadas, para poder hacer diagnóstico oportuno y posteriormente iniciar tratamiento antirretroviral y hacer todo este protocolo para que podamos disminuir el riesgo de transmisión vertical. Muchas gracias. Espero que esta información